Bienvenidos a La Voz de la Biblia, el espacio donde aprenderás la palabra de Dios al dejar que ésta, en su luz, se interprete a sí misma. Hoy hablaremos de uno de los personajes más misteriosos en toda la Escritura. Melquisedec. Aparece de repente en Génesis 14. Bendice a Abraham. Recibe sus diezmos. Desaparece. Siglos después, el autor de Hebreos lo convertirá en la clave para explicar sobre el sacerdocio del Mesías. La pregunta recae por su propio peso. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Era un rey cananeo común? ¿Era Sem, hijo de Noé? ¿O era el mismo Señor Jesús, pero preencarnado? Hoy obtendremos la respuesta. Que disfrutes la temática y comencemos. Bueno, Diego, ¿qué tema has decidido traer hoy a la mesa? Es muy interesante, yo no me lo esperaba. Mi pregunta es, ¿por qué te has decantado por él? Bueno, en primer lugar porque considero menester que se empiecen a derrumbar mitos que hemos aprendido pero que la Biblia jamás ha enseñado. Y aquí hay un mito muy importante. Y en segundo lugar porque si el Señor lo permite, quiero traer a la mesa del programa otro tema que es muy controversial, pero que toca temas muy sensibles, y es el asunto del diezmo. Entonces, ¿tenemos que seguir diezmando o ya no? ¿Qué nos enseña la Biblia bajo las normas de la gracia que son en el nuevo pacto? Interesante, claro, cuando toques el diezmo, saldrá esta figura. Claro, porque está en Hebreos 7. Así es. Bueno, qué interesante. Sí, porque, me parece necesario, me parece prudente, una vez que lleguemos a hablar de Hebreos 7 en el asunto del diezmo, tema que ya tengo preparado para traerlo aquí, inexorablemente va a saltar Melquisedec, y me gustaría ya que la gente sepa sobre este personaje. Me parece interesante. ¿A vos te parece interesante? Sí, mira, me parece interesante porque nunca se me hubiese ocurrido pensar que Melquisedec no era Jesús. Bien. ¿Cuál es tu postura? ¿Querés que la diga ahora? Se va a ir el oyente que venga con una distinta. Mira, Diego, el que venga para aprender se va a quedar. El que venga para juzgar se iba a ir de todos modos. Excelente deducción. Bueno, te digo mi postura entonces. Yo estoy plenamente convencido al 100% por la misma palabra de Dios de que Melquisedec no era el Mesías, no era el mismo Señor Jesús preencarnado. Mira vos, bueno, así me gusta, sin miedo. Ahora, a confirmarlo, si podés, con Biblia en mano. ¿Por dónde te gustaría comenzar? Bien, por Génesis 14. Nos vamos al versículo 17 y leemos de que Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer, y dice lo siguiente, que también volvía de la derrota de los reyes que con aquel rey estaban, y sale el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Dice el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí es la primera vez
que vemos al personaje Melquisedec en la Escritura. Así es. Bien, entonces la pregunta justamente es, ¿quién era este Melquisedec? Y empecemos por su nombre, que significa Rey de Justicia. Melquisedec significa Rey de Justicia, ¿sí? Y encima era rey de Salem, que significa paz. O sea que Melquisedec era, simbólicamente por su nombre y por la ciudad sobre la que regía, Rey de Justicia y Rey de paz. Igual que nuestro Señor Jesús. Claro, acabas de decir simbólicamente. Sí, porque el nombre está representando lo que es el Señor Jesús, visto en la figura de Melquisedec. Lo voy a proponer así. Melquisedec era un sacerdote que servía al Dios verdadero en medio de Canaán, antes de que existiera el pueblo de Israel, y el consecuente después sacerdocio levítico. Bien, muchos cristianos enseñan que Melquisedec era una cristofanía, es decir, una aparición preencarnada de Cristo. ¿Y vos no estás de acuerdo con esto? No, para nada. Melquisedec fue un hombre real, y lo afirmo con todas las letras, un rey sacerdote histórico a quien Dios usó como un tipo poderoso de Cristo, pero que no era el mismo Cristo, no era el mismo Señor Jesús. Entonces, ¿cómo respondes a Hebreos 7? Bueno, nos vamos para allá, porque Hebreos 7 es el pasaje que se usa para inferir de que era el mismo Señor Jesús. Y leamos desde el versículo 1 a ver qué dice. Desde la versión Reina Valera dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Y aquí sigue hablando del sacerdocio levítico. Acá está la clave, que dice que era sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, ni fin de vida. Claro, igual que el Señor Jesús. Este es el versículo que más se usa. Sí, pero también donde más se equivocan, o nos equivocamos. Porque cuando leemos Hebreos 7, versículo 3 en concreto, completo, estamos viendo algo que no se infiere, sino que se afirma. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida. ¿Esto es lo que se afirma? Te pregunto a vos. Sí, el autor está afirmando estos hechos. No, esto es lo que el autor de Hebreos está usando metafórica y simbólicamente. Lo que afirma el pasaje es lo que viene después. Sino hecho semejante al Hijo de Dios. La frase clave es esta: hecho semejante al Hijo de Dios. Claro, semejante es distinto a igual. Discrepa totalmente con igualdad. Por eso nosotros no somos iguales a Dios, somos hechos a imagen y semejantes a Dios, pero no somos dioses. No, por supuesto. Entonces, la palabra semejante usada aquí cambia absolutamente el cómo entendemos todo el texto, inclusive cómo entendemos el mismo versículo. Fíjate que es un solo versículo donde dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida. Si esto fuese literal, no seguiría diciendo sino hecho semejante al Hijo. No puede ser literal la primera parte del versículo y la segunda no. O es una parte literal
y la otra metafórica, pero de ninguna manera las dos partes pueden ser literales. ¿Por qué? Porque si la segunda parte del versículo, cuando dice que este Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios, entonces la primera parte no puede ser literal. Porque si este Melquisedec es hecho semejante al Hijo de Dios, este Melquisedec, por su condición de semejanza y no de igualdad, sí tiene que tener padre, madre, genealogía y por ende principios de días y también fin de vida, porque algo semejante no es igual. No, y además, hablando del Señor Jesús, que sería una herejía total decir que un hombre es igual a Él. Eso es lo obvio. No, sí, obvio. No podríamos para nada. No, fíjate qué interesante. A mí ya me convenciste. No, en serio, tan rápido. Me convenció la palabra. Nunca había puesto atención en ese fragmento. Dice hecho. Inclusive dice hecho. Bueno, mira, yo no indagué, para vergüenza mía lo digo, no indagué si cuando dice hecho se está refiriendo a creación de Melquisedec. Pero no hace falta, porque el mismo pasaje, yo no creo que hecho esté diciendo que fue hecho, ¿sí? Que contrastaría totalmente con el Mesías, porque Jesús es el que hace, Él es el creador, no es creado, no es creación. Sin embargo, no me parece preponderante estudiar sobre la palabra hecho para ver si representa en un sentido que Melquisedec haya nacido, ¿sí? Porque justamente no hay genealogía que represente la ascendencia de este Melquisedec. Por lo tanto, cuando dice hecho semejante el autor, no se está refiriendo al nacimiento de Melquisedec, se está refiriendo obviamente a que por su condición de lo que la Escritura dice y usando lo que no dice, es hecho semejante al Hijo de Dios. Claro, ¿y no podríamos inferir acaso de que está diciendo el texto que justamente todo lo que no dice el texto le hace ser Jesús? Muy buena pregunta, porque si al decir Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, hace que este Melquisedec sea semejante al Hijo de Dios y que por eso podamos concluir de que es el Hijo de Dios, ya eso cambia toda nuestra panorámica y podríamos decir, claro, es que no, lo que está diciendo el autor de Hebreos es justamente eso, que se presentan todas las condiciones como para que entendamos que este Melquisedec tiene una semejanza al Hijo de Dios, o sea, es igual. Pero cuando tomamos la palabra en su literalidad, aquí está diciendo que este Melquisedec es hecho semejante al Hijo de Dios. La palabra griega para semejante, porque Hebreos fue escrito en griego, es entonces donde debemos focalizar nuestra atención. Eso te iba a decir. ¿Qué dice el idioma original? Porque vos nos tenés acostumbrado a eso con tus temáticas. Bueno, la palabra griega para asemejar acá tiene el mismo significado de hacer parecido a. Totalmente lo opuesto a decir es igual a. La palabra es afomoio, que significa asemejar, como dije, hacer parecido a. No dice igualar al Hijo de Dios, sino que dice que fue hecho semejante, parecido al Hijo de Dios. No, qué interesante. Entonces, ¿qué se demuestra en el versículo 3? El versículo 3 está hablando de un simbolismo que se requiere para hacernos entender la prefigura de Cristo en el Antiguo Testamento en la persona de Melquisedec. Claro, es decir, que se dieron las condiciones para que este hombre prefigurara a Cristo. Tal cual. Después
viene un problema clave porque todo el argumento de Hebreos 7 es demostrar que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Si Melquisedec fuese el mismo Señor Jesús, el autor de Hebreos estaría diciendo que Jesús es sacerdote según su propio orden, lo cual carecería de total sentido. Claro. No, bueno, pero la palabra semejante aquí sigue siendo la clave de todo. Por lo cual inferimos de que Melquisedec sí haya tenido padre y madre. Pero aquí la Biblia dice que no. No, la Biblia no dice que no, porque realmente haya sido un hombre sin padre y sin madre, porque si no tendríamos que decir que también estaría diciendo que este Melquisedec no tuvo principios de días ni fin de vida. Y ya acabo de explicar, si esto fuese así, una literalidad, entonces no sería literal lo que sigue después, cuando dice que fue hecho parecido al Hijo de Dios. Claro, una cosa sí o sí, por la extensión del entendimiento del mismo pasaje, anula la literalidad de la otra. Tal cual, redundé una vez más para que se sobreentienda de ser necesario o que quede más que claro. Si el autor de Hebreos aquí en su capítulo 7, versículo 3, está enfatizando una literalidad al decir que este Melquisedec fue hecho parecido al Hijo de Dios, entonces esa literalidad anula que sea literal que este Melquisedec no haya tenido padre, vida, genealogía, principio de días, ni fin de vida. Pero si el autor de Hebreos literalmente está diciendo que este Melquisedec no tuvo padre, madre, genealogía, principio de días, ni fin de vida, entonces no es semejante al Hijo de Dios, sino que es igual al Hijo de Dios, y eso es totalmente antibíblico, porque el idioma original nos dice que Melquisedec era parecido, semejante al Hijo de Dios. Claro, una idea sí o sí excluye a la otra. Exactamente. Entonces, ¿por qué dice lo que dice? Y el texto dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, porque está tomando lo que Dios decidió callar en la historia de Melquisedec. Claro. La Biblia está inspirada por el Espíritu Santo y por ende no solo está inspirada en lo que dice, sino en lo que calla. Todo ha sido soberanía, decisión soberana de Dios sobre qué decirse y qué no dentro del canon bíblico. Y todo es usado con un propósito. No, sí, tal cual. Como dije, se dan condiciones que demuestran la soberanía de Dios. Sí, a ver, los nombres antes siempre se daban con alguna razón. Y muchos nombres los puso Dios mismo, aún cambiando el nombre original del personaje. A Abraham le cambió el nombre por Abraham, de padre enaltecido a padre de multitudes. Con Jacob el Señor hizo lo mismo. Y a otros el Señor les puso nombre desde antes de su nacimiento para designar el propósito para el cual estarían acá en la tierra, sin ir más lejos. A Juan el Bautista el nombre se lo puso el mismo Dios. Gabriel le dijo a Zacarías, llamarás su nombre Juan. Punto. Claro, Juan, ¿qué significado tiene? Juan es un nombre teofórico que principalmente significa Dios es misericordioso, Dios ha mostrado su gracia, Dios ha sido bondadoso. Claro, el anuncio acerca de que Dios muestra misericordia trayendo a su Hijo aquí a la tierra a morir por nosotros. Sí, y también de que ha sido misericordioso, bueno, porque le da
descendencia a Zacarías. O sea, se ve en Juan el Bautista la bondad de Dios reflejada para sus padres y también para lo que representaría el ministerio de Juan el Bautista acá en la tierra. Claro, claro. Entonces, vemos que no sabemos en qué condiciones se le haya puesto el nombre a Melquisedec, pero todo ayudó al propósito divino de representarlo con Cristo. Justamente se le llama Rey de Justicia y justamente reina sobre Salem, que significa paz. O sea, Rey de Justicia y Rey de paz. El Espíritu Santo nos está propiciando, a través del autor de Hebreos, la interpretación de asemejar a Melquisedec con Cristo por el nombre del personaje y también por sobre la ciudad en la que reinaba. Jesús es Rey de Justicia y paz, y Melquisedec significa Rey de Justicia y gobernaba sobre una ciudad llamada Paz. Era Rey de Justicia y Rey de paz. Claro. No, sí, se entiende. Además, Es sorprendente. sí, fíjate en lo que sigue. Bendice al patriarca antes de que incluso le sea cambiado el nombre. Recibe el primer diezmo, no de la historia, pero sí de lo que es un siervo de Dios. Para. ¿Cómo que no de la historia? No lo voy a enseñar acá. Lo voy a enseñar en el asunto del diezmo. Pero el diezmo, el primer diezmo histórico, no fue dado por Abraham. ¿Y dónde dice la Biblia que haya habido otro diezmo? No, la Biblia no lo dice. Lo dice la historia. Acordate que la Biblia no dice todo, solo lo que nos hace falta a nosotros para entender ciertos puntos. No nos dice todo. Por ejemplo, en Génesis no explica cuándo fueron creados los ángeles, pero nos da luz de que justamente fueron creados antes de que Dios terminara la tierra, porque dice que alababan a Dios cuando Dios estaba creando la tierra. Claro. La Biblia no nos dice todo. Entonces, después vamos a estudiar eso cuando toque el tema del diezmo. Sí, pero ya me acabas de dejar pensando. Bueno, mejor, así estás vos también dispuesto a escuchar la temática que traigo sobre el diezmo. Por lo cual vemos, seguimos con esto. Sí, por favor, sigamos. Vemos que Abraham le da el diezmo de todo, ¿sí? Algo que también usará el Espíritu Santo a favor de que este Melquisedec prefiguraba a Cristo. Y ahora viene la parte donde el Espíritu Santo usa lo que no es dicho sobre Melquisedec. La genealogía era muy importante, sobre todo para los judíos. Es por eso que Pablo termina diciendo: no se enrieden, no le den importancia a discusiones interminables sobre genealogía. ¿Por qué? Y porque siempre uno quiere saber, incluso este error que Pablo mandó que no se cometa, lo cometen muchos cristianos o judaizantes o aquellos que quieren desvalorizar las escrituras, como sea, empiezan a indagar en el árbol genealógico de Cristo para ver si realmente era el Mesías o no. En fin, un montón de cosas que la Biblia propone son muy importantes para el hombre, pero para Dios no tanto. Y cuando Dios le quiere dar una importancia, se la da a través de lo que no escribe. Entonces, prefigura a Cristo. La mayoría de judíos no creen que Él sea el Mesías, ¿sí? Todavía lo están esperando, y le dan mucha trascendencia a la genealogía. Y por la misma genealogía, a veces, no aceptan a Cristo. Y Dios, en su soberanía irónica también, dice: bueno, ustedes le dan trascendencia a la genealogía y dicen que por la genealogía presentada en los evangelios, mi hijo no es el Mesías para ustedes, porque según ustedes nunca llegó a la tierra y todavía lo están esperando. Yo les voy a demostrar de que así como por genealogía ustedes no aceptan a mi hijo, por falta de genealogía, algo a lo que ustedes le dan tanta trascendencia, yo les voy a demostrar que por falta de genealogía demuestro en Melquisedec la figura de mi hijo Jesús. Alucinante. Sí,
e irónico de parte de Dios, porque Dios usa la falta de escrito histórico sobre Melquisedec, la falta de genealogía de este hombre, para manifestar la eternidad del Hijo. Como no fue escrita la genealogía de Melquisedec, termina diciendo el autor, así como este no tiene genealogía, es un simbolismo al Hijo de Dios que tampoco tiene ascendencia genealógica, porque no tiene principios de días. Claro, Melquisedec sí tenía principios de vida, si nació de mujer, si fue concebido por hombre. Sin embargo, no hay registro histórico de su árbol genealógico y eso es usado por el Espíritu Santo para dar una semejanza a Cristo. Tal cual. Sorprendente. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, tampoco se registra muerte de Melquisedec y Dios lo usa para decir a través del escritor de Hebreos. Así como Melquisedec no murió porque no hay registro histórico de su muerte, tampoco Cristo tiene fin de días. Claro, pero no significa que no haya muerto. Obviamente, la Biblia dice que todos morimos. Solamente hay 2 excepciones en toda la historia de la humanidad: Enoc y Elías, que fueron traspuestos sin ver muerte. Sin embargo, todos los demás hemos pecado, ellos también, pero Dios a ellos decidió que no vieran muerte. A todos los demás nos llega la muerte y nos ha llegado. Claro. No es sorprendente. Yo ya estoy convencido. Sí, pero igual queda tela por cortar porque hay muchos que siguen empeñados en creer de que Melquisedec era el mismo Señor Jesús. Claro, pero ¿qué más quedaría por verse? Para mí con esto, la temática debería quedar cerrada. Bueno, gloria a Dios de que te des por satisfecho. Pero hay algunos que insisten en que sin principio de días ni fin de vida, solo puede referirse a un ser eterno. Y no están viendo que hay una similitud y no una igualdad. No están viendo de que el autor de Hebreos, por inspiración del Espíritu Santo, está viendo en lo que no está escrito una simbología a Cristo. En lo que no está escrito sobre Melquisedec, está viendo una simbología para demostrar el sacerdocio de Cristo. Claro. Fíjate, hace mucho tiempo, hablé con alguien que me dijo, la Virgen María nunca pecó. Obviamente era un ortodoxo católico. Y dijo, nunca pecó la Virgen María porque no hay registro de que haya pecado. Lo que a mí me pareció una locura. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Todos es todos. Al único que se excluye, que fue perfectamente humano y perfectamente Dios, es justamente a Jesús. Pero a excepción de él, la Biblia demarca, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahí lo dice la Biblia. Claro, allí dice que María pecó. Todos pecaron, exactamente, todos pecamos. Absolutamente todos. Entonces yo podría decir, bueno, tampoco la Biblia dice que Esteban pecó. Claro, sería él entonces alguien sin pecado y por lo tanto también debió haber sido ascendido al cielo. Claro, la asunción de María. Acá vemos que cuando la Biblia no dice algo sobre alguien, nos calla por otro lado cuando nosotros le queremos dar una interpretación simbólica. Como la Biblia no dice que María haya pecado, quiere decir que no pecó. Pero la Biblia, por otro lado, te dice todos pecaron y todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando no se dice algo sobre un personaje, la Biblia es la única con autoridad para darle a eso que no se escribió un sentido teológico. Y lo hace perfectamente con Melquisedec en Hebreos 7. Mira vos, la importancia
de dejar que la Biblia hable y no nosotros, y lo que pretendemos entender de ella. Amén, sin acudir a la suma de la palabra de Dios. Bueno, Diego, la interpretación de que el mismo Melquisedec sea Cristo, por carecer de principio de días y fin de vida, parece espiritual, pero estamos viendo que es incorrecta, porque el autor de Hebreos destaca el silencio deliberado de Génesis sobre este Melquisedec para prefigurar a Cristo. La Biblia así entonces no registra su nacimiento, sus padres, ni su muerte, pero lo hace por algo. Además de prefigurar a Cristo, ¿tiene algo que ver con lo que viene hablando del sacerdocio? Muy buena pregunta. Sí, porque fíjate que en el sacerdocio levítico era obligatorio tener genealogía y que la misma estuviera comprobada. ¡Wow! Dios omitió intencionalmente la información de Melquisedec para crear un paralelo con el sacerdocio de Cristo, que tampoco dependía del linaje de Leví. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo lo que hace Dios. Dios es muy irónico cuando quiere. Decir entonces que literalmente no tenía padre, ni madre, ni muerte, este Melquisedec, es forzar el texto. Sí. A ver, es leer tipología como si fuera identidad. Bueno, Diego, a ver, yo no sé quién fue el primero en enseñar que Melquisedec era Jesús. Yo creo que es una deducción a la que hemos llegado, digámoslo así, sanamente, sin intenciones satánicas. No, sí, yo también creo que es algo que malentendimos y ya. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias graves, si es que las hubieran, de entender de que Melquisedec era el mismo Jesús? No, acá sí hay consecuencias varias y serias. Sí, porque, a ver, Hebreos 5.1. Mira, vamos a Hebreos 5.1. Vayamos allá. Hebreos 5.1. Hoy ando lento con esto. Bien, ya lo encontré. Bueno, léelo por favor. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Bien, fíjate qué importante este texto. Dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Claro. Si Melquisedec era el mismo Jesús, estaríamos diciendo que Jesús era un sacerdote tomado de entre los hombres. Sí. Antes de su encarnación. Claro. ¿Entendés? Sí. Querría decir que Jesús tuvo que haber sido hombre para ser tomado de entre los hombres. Tal cual. El sacerdote es el intermediario entre Dios y el hombre. Es decir, esto inclusive en el paganismo. El sacerdote pagano sirve a los dioses, ¿sí?, para dar la voluntad de esos dioses al pueblo pagano. Claro. Todo sacerdote, ya sea del verdadero y único Dios, o sea pagano, es tomado de entre los hombres. No se toma un sacerdote que sea un espíritu. No, el sacerdote tiene sí o sí que ser un ser humano para poder mediar ante Dios por el humano. Claro. No se entiende. Representante de la voluntad de Dios. El que trae la voluntad de Dios, el mandato de Dios, y a la misma vez el que ante Dios representa al pueblo de Dios. Exacto, por eso Jesús
es hecho sacerdote para siempre, según el orden de un humano, de Melquisedec. Claro. Pero a la misma vez, un Melquisedec que representa lo divino, porque no tiene genealogía, no tiene principios de días, ni fin de vida, como Jesucristo. Claro, el que viene a morir por nosotros, el que vino a morir por nosotros, para poder representarnos ante Dios, no solo tenía que ser hombre, sino también divino. Es la única manera de cumplir con toda la ley. Muchos dicen, Jesús no es Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. Necios, porque la Biblia dice que Jesús se hizo completamente humano. Lo que debemos entender es que Dios, Hijo, se despoja de su gloria, pero no de su divinidad, sino de ciertos atributos que le competen en lo divino. Deja o se amputa, si lo queremos tomar en un sentido más simbólico o biológico, para que lo entendamos mejor, se amputa ciertas partes, pero no deja de ser divino. Como ya dije en algún episodio anterior. Sí, lo recuerdo. ¿Lo recordás? Sí, si yo me amputo una mano, tengo menos atributos, pero no dejo de ser humano. Exactamente. Jesús se despoja de su gloria, no de su divinidad. Entonces deja de ser omnisciente, omnipresente, ¿sí? Y depende totalmente de lo que le revela acá en la tierra el Espíritu Santo de Dios. Claro. Hay cosas que Él deja de saberlas. No sabe el día y la hora de su regreso. Se despoja de su gloria. Se despoja de ciertos atributos, pero no se puede uno despojar de lo que es. Yo puedo operarme para convertirme en un Terian. ¡Qué vergüenza! Sí, no es. No hablemos de los Terian, por favor. Me causa mucha indignación. No, sí, obvio. Pero bueno, a ver, yo me puedo operar para convertirme, entre comillas, en un animal. Sí. Y me pueden confundir con un animal si me ven por ahí. Pero siempre voy a ser humano porque mi esencia no puede cambiar. Jesús tomó forma humana, y no solo tomó forma humana como haría un ángel, que toma forma humana pero no se convierte en humano. Jesús se hizo hombre, se convirtió en humano. El misterio de cómo Dios se pudo hacer humano compaginando ambas naturalezas, y lo más sorprendente, nos hizo a su imagen y semejanza sabiendo que Él iba a hacerse hombre después. Esto tiene un misterio tremendo. No, sí, es muy profundo. Así es, entonces Jesús se hace hombre y se despoja de ciertos atributos, pero nunca de su esencia divina, por lo que Él seguía siendo 100% Dios y 100% hombre. Claro, y así funciona como sacerdote. Como el único sacerdote capaz de complacer a Dios. Ser el intermediario entre Dios y el hombre requería que fuese completamente Dios, completamente hombre. Por eso Jesús podía ser tentado. Su naturaleza humana no le excluía el poder ser tentado, pero su naturaleza divina sí le eximía de pecar. Él no podía pecar. Fíjate que muchos predican que él pudo haber pecado. Entonces no era Dios. Claro. No, predicar de que Jesús sí pudo haber pecado, más allá de la intencionalidad con la que se lo predique, es una herejía. Jesús no podía pecar. Decir que pudo haber pecado exige que no haya sido Dios. Y por lo tanto, un humano más. Nosotros podemos pecar. Un ángel puede pecar.
Dios no. Dios es el único ser que no puede pecar. Claro, claro. Entonces mira cómo se va uniendo todo. Él es hecho sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y como sacerdote que es, tiene que ser tomado de entre los hombres, sí o sí. Lo que haría que Cristo, de haber sido Melquisedec, hubiese tenido que haber encarnado antes de venir en la época de Juan el Bautista. Claro, estaríamos hablando de una encarnación previa. Algo totalmente antibíblico. Claro. No podía reinar sobre Salem siendo espíritu. ¿Y tanto te asombra? Sí, Entonces quiere decir que vos creías que Melquisedec era este mismo Jesucristo hecho espíritu. mira, nunca lo pensé. No, es que ni siquiera nunca lo pensé. Yo tenía la concepción, sí, es Cristo, Melquisedec es el mismo Jesús. Punto. Nunca me puse a profundizar. Y bueno, lo mal que hice. Lo mal que hacemos todos. No es para... Es para culparnos, pero en el sentido de decir, bueno, a ver, no lo hago más, voy a empezar a profundizar, pero no es para martirizarnos, simplemente para entender, a veces no le damos a la Biblia el respeto que merece. O sea, nos ponemos a pensar, bueno, Melquisedec era el mismo Jesús, y bueno, pero ¿cómo reinaba? Porque no era que bajó, digamos así, del cielo, bendijo a Abraham y se volvió al cielo. No, la Biblia dice que era rey de Salem, o sea, era rey y también era sacerdote. Si era sacerdote, y lo vinculamos a Hebreos 5.1, sí o sí él tenía que ser un hombre. Entonces estamos hablando de que encarnó antes de la encarnación que hizo para venir a salvarnos. ¿Cuántas veces encarnó? Yo creo que a veces no le damos importancia porque pensamos que en el Antiguo Testamento los ángeles tenían la costumbre de presentarse, digámoslo así, en disfraces humanos. Claro, por eso es tan importante seguir todas las temáticas desde el principio, porque cuando hablamos de los Nefilim, nos dimos cuenta de que los ángeles nunca se transformaban en humanos completamente. Tomaban la forma, no se transformaban. El único que se hizo humano fue Jesucristo. Y esto nos trae un montón de beneficios a la hora de estudiar las distintas doctrinas que se predican, tanto quiénes fueron los que se llegaron a mujeres en Génesis 6.4, como quién era Melquisedec aquí en el pasaje de Génesis 14. Claro, a la luz de Hebreos 5.1, no podía ser Cristo. No, Jesús padeció, dice la Biblia, una vez y para siempre. Pero también la Biblia dice que una sola vez Jesús fue hecho hombre. Claro. Qué curioso, eso también está en Hebreos. Hebreos nos está dando mucha luz sobre la encarnación de Cristo. Por inspiración del Espíritu Santo. No sabemos si era la intención del autor, pero sí era la intención del Espíritu. El mismo autor que nos habla de Melquisedec y presenta esta tipología de Cristo, no la identidad de Cristo, en Melquisedec, es el mismo que dice que Jesús una sola vez se presentó para expiar nuestros pecados. Y esto lo leemos en Hebreos 9, versículos 26 y 28, donde dice que Cristo se presentó una vez y para siempre. Cuando dice se presentó, se refiere a condición humana, carnal, como el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Bueno, pero eso anula la posibilidad de encarnaciones. Sé que te va a sonar herético, pero es para sacarme la duda. No importa, a ver. Anula esto de que se haya presentado antes en otras encarnaciones, pero no como Cordero, no para morir, sino simplemente para estar. Para que Dios, o sea, para que Jesús, se haga hombre, se tiene que despojar de su gloria.
Estamos hablando del mismo Jesús, el Hijo de Dios, donde habita toda la plenitud de la deidad. Claro, entiendo, pero antes se presentaba. Mira, cuando se presentaba como ángel del Señor, ángel de Yahvé. Así es en el Antiguo Testamento, no como la falacia que se enseña de que Él es el arcángel Miguel. No, 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 no. Jesús es Dios, no es un ángel. Sí. Ángel de Yahvé, no porque sea un ángel, sino porque por su condición espiritual se le llamaba ángel de Yahvé, que quiere decir también enviado de Yahvé. Pero se distingue de cualquier otro ángel y también arcángel. Solo cuando se presenta el ángel de Yahvé, y esto lo podemos leer hasta en la historia de Sansón, cuando se le presenta a Manoa, el padre de Sansón, Manoa dice, al mismo Yahvé hemos visto. O sea, ver al ángel de Yahvé era ver al mismo Yahvé. Claro, por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Exactamente. Cuando nosotros empezamos a atar hilos, nos damos cuenta, siempre que Jesús se presentó en el Antiguo Testamento, lo hacía en condición espiritual. Quizá podía tomar apariencia humana, que yo creo que de hecho así haya sido. No da la Biblia muchas explicaciones de cómo haya sido su apariencia cuando se aparece con dos varones más, que obviamente eran ángeles, a Abraham para decirle que se iba a cumplir la promesa que le fue hecha acerca de su descendencia y también a decirle de que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Él se queda hablando, este varón, con Abraham, mientras los otros dos van a rescatar a Lot de Sodoma. Entonces lo que estamos viendo ahí es que este varón que se queda hablando con Abraham es el mismo que le dijo que iba a cumplir lo que se le prometió. Este era el ángel de Yahvé, era el mismo Señor Jesús. La Biblia no dice ahí si se presentó como espíritu, pero sí nos da luz de que se pudo haber presentado como un varón, un hombre normal. Por ejemplo, cuando se presenta a Josué, Josué no distingue que sea un ángel, o un ser espiritual, perdón, para que se entienda, un ser espiritual. Jesús no era un ángel. Se le llamaba el ángel de Yahvé, el enviado de Yahvé, pero nunca fue un ángel. Jesús es Dios. Entonces, cuando Josué lo ve, le dice, ¿has venido de parte nuestra o de parte del enemigo? ¿De qué lado estás? Así le pregunta, ¿de qué lado estás? Y este varón le dice, no, más como el príncipe de los ejércitos de Yahvé he venido. Y Josué se postra sobre su rostro, estaba ante el mismo Señor Jesús. Si Josué no lo distingue, es porque Jesús aquí está presentándose como varón. O sea, desde antes que no solo Jesús, sino que los ángeles pueden tomar forma humana, pero convertirse plenamente en un humano lo hizo una sola vez y para siempre. Decir que hubo preencarnaciones existentes en la palabra de Dios, eso no solo no lo dice la Biblia, sino que fuerza toda la palabra de Dios en cuanto a la encarnación del Mesías. Sí, es algo completamente herético. Sí, puede llevarnos a un montón de herejías, de falsas doctrinas y peligrosas. Entonces estamos ante un peligro serio. Si Jesús es sacerdote para siempre, tuvo que ser tomado de entre los hombres, y eso solamente ocurre una sola vez, según Hebreos 9, versículos 26 al 28. Claro, vino en condición humana para ser ofrecido, no por otra causa. Así es. Y a base de que vendría en condición humana, también es necesario que en el Antiguo Testamento haya una sombra profética del propósito ministerial de Jesucristo aquí en la tierra, y esto se ve en Melquisedec. Claro. Después tenemos otra complicación más. El autor de Hebreos presenta a Melquisedec como un tipo de Cristo, no como a Cristo mismo. Sí, convertirlo en Jesús destruye la tipología bíblica. Tal cual. Después hay más. En Hebreos 7, versículos 15 al 17, se dice que Jesús surge según la semejanza de Melquisedec.
Lo leemos. Por supuesto, vámonos a Hebreos capítulo 7 versículos. Vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Fíjate lo que dice. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Claro. O sea, vino de una tribu que no tenía nada que ver con el sacerdocio. Y dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec, a semejanza de un hombre anterior que no tenía tampoco nada que ver con un sacerdocio levítico, porque todavía no existía un sacerdocio levítico. Si todavía no estaba conformado Israel como nación de Dios. Así es. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. En otras palabras, no constituido conforme a la ley mosaica, levítica, sino según el poder de una vida indestructible. Claro. Y aquí dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y fíjate que acá está interpretando el autor de Hebreos, tomando de otro pasaje que por inspiración del Espíritu Santo fue dicho en el Antiguo Testamento. Porque el versículo 17, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, lo encontramos en otro pasaje. Es un salmo, el Salmo 110, versículo 4, que dice, juró Yahvé y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Claro, la deducción que hace el autor de Hebreos sobre Melquisedec, prefigurando a Cristo, no es algo que salga de su invención personal. No, tiene un amparo escritural en el Salmo mencionado. Ahora, fíjate que David dijo eso, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y David era profeta. Claro, sí, David era profeta, lo dijo Pedro. Sí, exactamente en Hechos capítulo 2, versículo 30 dice, hablando de David, que siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia levantaría al Cristo. O sea, que el que escribió el Salmo 110 era profeta, David. Ejerció con el don de profecía ahí. Qué buena pregunta. Claro, porque ¿era profeta o simplemente fue usado en un momento clave con profecía? ¿La Biblia qué dice ahí? No, dice que era profeta. Entonces, en Hechos 2:30 la Biblia dice que era profeta. Nos apegamos a lo que el texto dice. A ver, no era un profeta como Isaías o Jeremías, porque su rol principal era ser rey y también salmista. Pero Jesús dice en Mateo 22:43 que David habló en el Espíritu, lo que indica inspiración directa. Claro, revelación en sus salmos, no meramente poesía. Así es, entonces, David era profeta, pero su ministerio profético se expresaba principalmente en los salmos. Claro, en declaraciones inspiradas por el Espíritu. Así es, lo que llevó a las revelaciones mesiánicas pertinentes. Perfecto. ¿Y a dónde vamos con todo esto? Y vamos a que justamente todo lo que el autor de Hebreos presenta sobre el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec es algo que viene siendo confirmado a través del Antiguo Testamento por profecía, por lo cual se alude directamente a que todo lo que él llevó a escribirse y no escribirse de Melquisedec sirvió a ese propósito, pero no proponiendo de que Melquisedec haya sido el mismo Jesucristo. Claro, si Melquisedec fuera Jesús, diríamos que Jesús es sacerdote según su propia semejanza. Claro, un argumento circular y débil.
y que choca con todo lo estudiado hasta ahora. Ujú. Bueno, hay más. Los sacerdotes levíticos morían y eran reemplazados, obviamente, pero Melquisedec permanece en el sentido de que su orden no pasa como el levítico. Claro, él vive para siempre y para interceder. Claro, él es sacerdote. Gloria a Dios. Algunos también argumentan que Melquisedec era mayor que Abraham, que lo bendijo, recibió diezmos, por lo tanto, tenía que ser Jesús. Claro. Pero bueno, ya hemos entendido que Melquisedec era superior a Abraham en aquel momento, pero que tampoco es prueba concluyente de que por ello fuera Jesús. Claro, ponemos en un escalón, en un pedestal a Abraham por ser el padre de la fe y creemos que no había nadie mayor que él. Bueno, la Biblia establece lo contrario, al menos lo dice claramente. Primero, dije al menos porque todavía no era Abraham, seguía siendo Abraham, no se le había cambiado el nombre, pero cuando se habla de él, dice que sin duda alguna el menor es bendecido por el mayor. Al ser sacerdote y del Dios Altísimo, este Melquisedec funcionaba antes de la ley como un intermediario entre Dios y el hombre, ¿sí? Siendo también a su vez Melquisedec, como todo sacerdote, hombre, ¿sí? Pero con un ministerio particular que le ponían un estatus jerárquico por sobre los demás, en este caso también por sobre Abraham, el padre de la fe. No, y además que para que prefigurara a Cristo, aún Abraham con el nombre cambiado tenía que ser menor a Melquisedec. Sí, sí, obviamente, amén, gloria a Dios, muy bueno lo que acabas de decir. Sí. Bueno, entonces simplemente se demuestra que Dios levantó a un hombre fiel fuera de Israel para ejercer un sacerdocio superior al que luego vendría con la tribu de Leví. Exactamente. Esa superioridad sirve precisamente para resaltar el sacerdocio mesiánico, que es mucho mayor. Mucho mayor, amén, que le vi. Entonces, el verdadero valor de Melquisedec es enorme. Sí, y precisamente porque no era Jesús. Dios tomó a un hombre real, un cananeo, en medio de un mundo pagano, y lo usó como una figura extraordinaria del Mesías venidero. Tan solo con decir que era un hombre cananeo, ya uno lo toma hasta con cierto recato. Un hombre cananeo, Canaán, paganismo, inmoral. Bien, entonces, alguien inmundo, digamos. Claro, qué fuerte. No, sí, pero no estoy diciendo que Melquisedec fuera inmundo. Todo ser humano es inmundo ante Dios, pero me refiero, cuando decimos que era un sacerdote en medio de Canaán, no nos suena como si dijéramos era sacerdote en medio de Israel. Claro, le damos una connotación mental degradante. Sí, ya prejuzgamos, porque vemos que era sacerdote cananeo, o sea, nada bueno, algún buen sacerdote, podríamos decir. Algún buen sacerdote puede salir de Canaán. Lo mismo que se dijo de Jesús. Tal cual, lo mismo que se dijo de Jesús. Puede salir algo bueno de Nazaret. No, claro, concuerda todo. Sí, a ver, quiero hacer una aclaración que es ultra importante. Se presume que Melquisedec haya sido nazareno, iba a decir, cananeo, pero no es algo que sea infalible, ¿sí? No. No. ¿Por qué lo has propuesto entonces? Porque es algo que se infiere por la zona, ¿sí? Muchos eruditos proponen de que haya sido cananeo, pero más allá de eso, fue antes de que ya Israel estuviera constituida como nación de Dios, como pueblo de Dios. Por lo cual, dentro de un contexto pagano, había una ciudad donde un hombre estaba marcando la diferencia, y esto era Salem. Claro. Así todo sirve a lo que venimos estudiando. A ver,
¿De Nazaret puede salir algo bueno? Nos muestra de que Dios rompe expectativas humanas. Claro, y Salem en contexto cananeo también nos daría algo inesperado, que apareciera un sacerdote del Dios Altísimo. Así es. En un contexto donde no esperaríamos, surge un sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, lo mismo que ocurrió con Jesús. Gloria a Dios. Bien, entonces, el verdadero sacerdocio no depende del linaje levítico. Así es. Puede existir un rey que también sea sacerdote. Dios es soberano, puede levantar siervos fieles donde Él quiera. Y lo más hermoso es que todo esto apunta a Jesús, el verdadero Rey de justicia y de paz, el único sumo sacerdote eterno que se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. Amén. Bueno, Diego, yo creo que no hay nada más que ver. No, toda inferencia que Melquisedec sea el mismo Jesús se cae por su propio peso cuando lo llevamos a la luz de la palabra de Dios. Claro. Y acá ya hemos visto todo, así que este es un episodio único, no dividido en fases. Bien, ¿cómo te gustaría terminar? Diciendo que no necesitamos inflar a Melquisedec para convertirlo en Jesús y así verlo como alguien importante. La grandeza de este hombre estuvo en ser un tipo poderoso que señala al antitipo perfecto. Antitipo, claro, porque Jesús es infinitamente superior. Él es el sacerdote que no necesita repetirse, el rey que reina en justicia y paz, y el Salvador que vive para siempre para interceder por nosotros. Me encantó la frase, que no necesita repetirse. Así es, no vino a encarnar varias veces acá en la tierra, eso es herejía. Bien, Diego. Bueno, cerramos entonces. Amén. Bien. Gracias por tu tiempo, Diego. Y es un placer. Amén, amén. Bueno, que este estudio nos impulse a mirar más a Cristo, al cumplimiento de todas sus sombras desde el Antiguo Testamento. Amén. Querido oyente, hemos llegado al final, pero comparte con los demás si este estudio te ha sido de bendición. Y si el Señor permite, nos encontramos nuevamente en otro episodio por este canal, Tony Dag, en el programa La Voz de la Biblia, donde dejamos que la palabra se interprete y hable por sí misma. Shalom.